My name is John Nazrat. I'm part of a team of archaeologists who are trying to solve the enigma still shrouding the construction of the Great Pyramids, obelisks, and other megalithic monuments. I'm here in a remote region of Spain to investigate a strange rock formation which might confirm some of my theories about the ancient technologies used to transport massive blocks of stone. Amongst the various symbols which appear on La Roca Caballera, this one in particular seems to stand out, this cruciform pattern. To me, this has a great resemblance to a bird figure. I wonder if this figure, this bird-like figure, could have anything to do with the transport of La Roca Caballera to this situation. I think the first thing we need to do is establish whether indeed this is the representation of a bird-like form and what species it might be. To answer this question, I'm here in Valderrobres trying to find Pablo Jodra, a gentleman who runs an ornithological tourist service here, respectful of the environment and wildlife. As an expert ornithologist, he may be able to give us a clue as to the relationship between the bird that we've seen inscribed in La Roca Caballera and any local wildlife that has the habitat here. I guess this must be Pablo right here. Yeah, this looks like the guy. Buenos días. Buenos días, John. Usted es Pablo, ¿no? Sí. Encantado. Encantado, yo. Tengo un foto aquí de la inscripción Sí. en la Roca Caballera que a mí parece mucho un ave, ¿no? Sí. Entonces sí podemos intentar averiguar qué tipo de ave es por aquí. Hombre, a mí me parece saber cuál es. Sí. Sí. Pero te propongo un pequeño juego. ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta por todo el valle del Matarranya y entre los dos tratamos de localizarla y cuando la veas volando dirás, esta es esa? Perfecto. Lo oyes, eso es un ruiseñor. Esto es un hábitat ideal para la nutria. Entonces este agua debe ser muy limpio, Muy ¿no? limpio. Muy poco contaminado. Esto tiene categoría de parque nacional o de parque natural como poco. Titiwe. Eso es una alondra totobía. Sí. Titiwe. Titiwe. Cuchicuchi, ¿lo oyes? Cuchicuchi. Mira allí atrás. Vale, ese es un cormorán. Un cormorán que ya se tendría que haber ido, pero como aquí se está muy bien, pues se ha quedado. Y ahora vamos a montar la cámara. Muy bien. ¿Está bien? No, un poquito más adelante. Vale. Ahora te voy a pedir que te camufles. Bien. Ahí está. Cabeza aquí. La cabeza, de momento la sacas, así. Es suficiente para manejar la cámara. Quizá ahora lo veremos, pero sí. Saco el... En principio yo puedo. Mirar una garceta por allá. Pero Pablo, todavía no hemos encontrado lo que más parece en la roca. ¿Cómo puedo encontrarlo para...? Pues mira, siempre que sales al campo, lo fundamental y primero es tener calma y estar tranquilo con que las cosas van a suceder. Y tener tiempo por delante. Sí. Tener tiempo. Hace buen día,
nadie te persigue y al final uno parece con impaciencia de que no va a encontrar nada y si se queda un rato más, un segundo más, las cosas aparecen. ¿No ves algo que se ve por encima de aquí? Sí, se ve. Míralo, míralo. A ver tú. Intento enfocarle. Lo estoy viendo y no me lo creo. Lo tengo enfocado. Creo que sí, ¿no? Bueno, pues eso es un águila calzada. Bien. Una aguililla calzada. Mira, ¿ves que se va por allá? Sí, que puede ser el nuestro. Sí, espera ¿no? que vuelva. Sí, que puede serlo y que probablemente lo sea. Thanks to Pablo Hodra, we've managed successfully to identify the species of bird which is represented in this inscription on La Roca Caballera, and it appears to be a kind of eagle, one that existed in this region of El Matarranya 3,000, 10,000 years ago. However, investigators have shown that the representation of this eagle on the rock is merely signifying the direction of the winter solstice. This is very disappointing for me in that, unfortunately, it's led me down a blind alley. However, in following this circle of hypothesis for La Roca Caballera, we're homing in, we're getting ever closer to solving this enigma, the enigma of La Roca Caballera.